¿Qué tal, familia? Bienvenidos nuevamente a Más allá de la fantasía. La historia que a continuación les voy a relatar me la mandó un amigo el cual quiso que se las compartiera a todos ustedes. Así que sin más preámbulos, los dejo con esta historia. Aún recuerdo ese día. ¿Cómo olvidarlo si con solo pensar en aquel momento mi cuerpo comienza a temblar de miedo y la sensación de terror que sentí regresa como si estuviera viviendo de nuevo aquel acontecimiento? Pero primero, trataré de ponerlos un poco en contexto. Cursaba el segundo grado vespertino de la preparatoria, la cual se encontraba en un pueblo a las afueras de la ciudad, como a unos 30 minutos en carro aproximadamente, por lo que todos los días tenía que ir y venir en autobús, los cuales casi siempre regresaban llenos, puesto que la mayoría de los alumnos eran de la ciudad y no del pueblo. Yo solía juntarme mucho con otros 4 amigos, con los que llegué a tener una gran amistad y con los que compartía muchos gustos afines, especialmente por los temas de misterio y paranormales. Así que en nuestros ratos libres nos juntábamos para contar historias de terror o hechos que nos hubieran pasado a nosotros o a nuestras familias. Un día durante el receso nos juntamos como de costumbre para contar nuevas historias, por lo que ese día un muchacho de la escuela se acercó a nosotros para preguntarnos qué estábamos haciendo. Le dijimos que estábamos contando historias de terror, por lo que se emocionó mucho y nos pidió que lo dejáramos escuchar un rato. Nosotros le dijimos que sí, que no teníamos ningún problema. Lo raro es que yo no recordaba haberlo visto por ningún lado en la escuela, pero a veces es imposible recordar las caras de cada uno de los estudiantes que van. Así que se sentó a escucharnos y al terminar de contar la historia a uno de mis compañeros, nos pidió que lo dejáramos contar una, por lo que nosotros, emocionados por escuchar algo nuevo, accedimos y comenzó. Nos contó una antigua historia sobre la escuela que ninguno de nosotros había escuchado y que según pocos conocían. Se decía que cuando recién empezó a funcionar la escuela, esta solo contaba con pocos salones y no tenía bardas, por lo que a los alrededores solo se podía observar la carretera y algunos cañaverales. En aquel tiempo aún había pocos alumnos y la mayoría eran del mismo pueblo donde se encontraba la escuela. Solo unos pocos eran de la ciudad y estos al principio sufrían de cierto desprecio por parte de los alumnos del pueblo, argumentando que esa escuela era solo para ellos, por lo que un día ese grupo de alumnos decidió jugarle una broma a otro que, como se imaginarán, era de la ciudad. Así que emprendieron su plan y lo esperaron escondidos detrás de un salón que daba hacia los cañaverales. Era ya de noche y el joven apurado tomó su mochila para alcanzar el último camión que salía del pueblo hacia su casa, cuando estos lo agarraron y empezaron a empujarlo. Le quitaron su mochila y empezaron a jugar con esta, pateándole y rompiéndole sus cuadernos, por lo que el joven, frustrado y lleno de ira al ver sus cosas destruidas y al darse cuenta de que ya era tarde y tendría que irse caminando por la carretera hasta su casa, se armó de valor y golpeó a uno de sus agresores en la cara, a lo que todos molestos comenzaron a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Inmediatamente después, al ver lo que habían hecho, salieron corriendo y se fueron a sus casas. A la mañana siguiente encontraron a aquel joven muerto con sangre en la cabeza. La escuela argumentó que había sido un accidente, ocultando la verdadera historia de aquel suceso, por lo que a los días todo volvió a la normalidad, dejando la muerte de aquel joven impune y a aquellos muchachos libres de las consecuencias de su terrible acto, o al menos eso parecía. Pues resulta que tiempo después aquellos muchachos empezaron a sufrir extraños accidentes. Uno a uno fueron muriendo de manera trágica. El primero murió en un accidente en la carretera, otro fue arrastrado por un caballo, mientras que otro murió atropellado por un automóvil. En fin, los 5 jóvenes que habían sido culpables de la muerte de aquel pobre muchacho murieron en poco tiempo, como si hubiera sido el karma de sus actos, o peor aún, lo que dicen las personas que supieron la historia, quienes aseguran que fue la venganza del espíritu de aquel joven. Ya ha pasado mucho tiempo desde entonces y la poca gente que supo todo esto que les cuento lo han ido olvidando,
por lo que casi nadie sabe ya de esta tragedia. Algunos cuentan que han visto a ese joven deambular por la escuela, especialmente por la noche, cuando ya casi no queda ningún estudiante. Tal vez sea su alma en pena que aún no ha podido descansar, o tal vez siga buscando venganza. Nadie lo sabe. Solo espero que sea una vieja historia y que no nos toque ver el fantasma de aquel pobre muchacho. Así terminó de contar su historia y se despidió de nosotros diciendo que a ver cuándo le tocaba otra vez acompañarnos. En cuanto se fue, solo nos quedamos mirando uno a otro pensando en aquello que nos había contado. Algo que ninguno de nosotros había escuchado y que ahora conocíamos. Sorprendidos y un poco consternados, decidimos tomarlos como una simple historia más sin darle importancia al hecho. Hasta aquel día. Ya era de noche y la escuela estaba casi vacía. Mis compañeros y yo habíamos tomado nuestras cosas y nos fuimos a la parada del autobús para irnos a nuestras casas. Cuando estábamos fuera de la escuela, me di cuenta de que me hacía falta mi cartera, pues la había sacado durante la clase para entregar unas fotografías que nos habían pedido y la había dejado en mi asiento. Supongo que ahí estaría, por lo que les dije a mis compañeros que me esperaran, que solo iba de rápido por ella. Y así fue que me regresé al salón. Cuando llegué, aún estaban prendidas las luces y mi cartera en mi asiento, por lo que la agarré y salí del salón, y justo iba atravesando la puerta cuando escuché un ruido a mis espaldas. Era un llanto débil. Volteé para ver quién era, y ahí estaba parado, volteando hacia la pared. No podía creer lo que estaba viendo. Si acababa de entrar y no había nadie, y ahora estaba un muchacho ahí parado llorando. Inmediatamente se me vino a la mente la historia que nos contó aquel compañero sobre el joven que se aparecía, pero aún con el miedo recorriéndome le pregunté el motivo de su llanto. «Oyes, amigo, ¿tienes algo? ¿Te puedo ayudar?» En ese momento aquel muchacho volteó la cabeza hacia mí. Me di cuenta que estaba sangrando y al levantar su mirada fue cuando ya no pude más y salí corriendo a todo lo que podía. Cuando llegué a la parada del camión, ahí estaban mis compañeros. Al verme me preguntaron qué me pasaba, por qué tanta prisa. Al mirar mi semblante se dieron cuenta de que estaba sudando y temblando. Solo les dije que acababa de ver el fantasma de aquel muchacho muerto, y peor aún, les dije que ese muchacho era el mismo que se había sentado con nosotros a contar relatos. Ninguno podía creer por completo lo que les estaba diciendo, pero sabían que no les mentía por mi semblante y por la amistad que nos unía. Desde aquel día acordamos nunca más separarnos, mucho menos si se nos hacía de noche. Así pasó el tiempo y terminamos la escuela. Aquella anécdota nos dejó marcados por el resto de nuestras vidas, ya que un fantasma se había sentado junto a nosotros a contar su propia historia. Tal vez quiso decirnos algo, nunca lo sabremos, pero jamás olvidaremos aquel suceso, mucho menos yo, que me tocó ver su tristeza aquella noche en que se me apareció. Gracias por haber llegado hasta el final de este relato, el cual esperamos te haya gustado. Si fue así, te agradecería mucho nos apoyaras con un like o compartiendo este contenido. Suscríbete si aún no lo has hecho. Esto fue Más allá de la fantasía.